Recording in progress. Hola, buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo en esta cuarta noche de nuestras charlas inexpertas con un nuevo tema. En este caso, el tema que vamos a exponer será las disputas por la ciudad, espacio social y espacio público en contexto urbanos y Latinoamérica y Europa, coordinado por nuestra autora principal, Patricia Ramírez Curi. En este caso, les daré la palabra a mi compañera Den para que nos ponga un poquito más en contexto en referencia a este texto tan importante y que nos hará sin duda pues de nuevo expresar situaciones actuales que vivimos y que estamos siendo nosotros como ciudadanos. Adelante, Den, por favor. Gracias, Mar, y pues buenas noches a todos. Pues creo que es una muy buena lectura. A mí me agradó, sobre todo en el contexto de cómo podemos tomarla en este momento o cómo nosotros asimilaremos esta lectura hoy. Y pues creo que con la primera pregunta que me gustaría iniciar es con esta de los dos conceptos principales que nos marca la lectura, que es entorno social y espacio público. Y me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes para ustedes, ¿qué es el entorno social o el espacio social y el espacio público? Adelante, Mitch. Gracias, chicas, y buenas noches a todos los espectadores. Bueno, lo que yo entiendo como espacio público es todo aquel territorio donde convergen diferentes situaciones, donde haya diferentes actividades, ya sea para ocio, salvo que sea un espacio público abierto o cerrado. Por el contrario, en un entorno, desde mi perspectiva, sería cómo uno como persona vislumbra desde nuestras perspectivas, desde nuestros aspectos sociales, económicos, relacionarse con las personas, con nuestra sociedad, y que de cierta manera todo eso va a repercutir en nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. Eso es lo que yo a grandes rasgos puedo definir con estos conceptos que se presentan en la lectura. Gracias, compañero Mitch. Pues bueno, retomando un poco de lo que pude apreciar de la lectura y el contexto que nos pone, tanto no solamente de esta ciudad europea, sino también a nivel latinoamericano, en contexto con el país de México. Creo que es muy importante ver esa relación total ante lo que nos pone como lo que somos nosotros como una sociedad, lo social, todo ese contexto, y también la parte del contexto de público, ¿no? Creo que si una y la otra no estuvieran, no se pudieran como interlazar o ligar, porque la sociedad hace que tengamos algo en común, ¿no? Que podamos dialogar, que podamos experimentar, que podamos enriquecernos mutuamente, sea la cultura o los principios que tengamos desde nuestras casas, desde el perspectivo académico incluso, sino también por el espacio en el que estamos rodeados, ¿no? El que está en nuestro entorno. Y esto lo digo con referente a lo que un poco comentaba mi compañero Michelle. Pues bien, vemos que sin duda alguna esta parte de la apropiación, no, tan solo nosotros como estudiantes al acudir a nuestras aulas, el tener un espacio para nosotros en donde nos sentimos identificados, incluso en donde nos apropiamos hasta de un lugar, o sea, que no es algo que sea nuestro, pero lo designamos porque nos caracteriza. Pues ahí se sienta mi compañera Citlali, ¿no? Aquí se sienta mi compañero Omar, y pues yo aquí me siento al lado de mi compañera igual de Citlali y Omar, ¿no? Pero no es que signifique que ese inmobiliario incluso sea nuestro, ¿no? Nos pertenezca, pero lo hacemos pertenencia de nosotros por el simple hecho y el ámbito de estar ahí, ¿no? De estar siempre un grupo social en armonía, en discusión, en muchos factores que nos involucran como sociedad. Y pues si bien nos apropiamos de esos espacios que al final se pueden decir que son públicos, pero no por ser la palabra
escuela pública denomine que es de todos, ¿no? O sea, solo nosotros como estudiantes, y porque estábamos en esa parte de académica, podíamos ingresar y sentarnos ahí. No cualquiera podía entrar, o sea, es algo en donde entramos como la discusión de cómo es algo público y cuál no es público, ¿no? O somos sociedad, pero por ser sociedad esto ya no es público. Entonces, en este sentido, la parte de lo público creo que es pues ¿cómo decirlo? Es algo muy, muy fuerte de esclarecer, ya que hasta los estudios, cuando te lo dicen, son estudios públicos, ¿no? Al menos nuestra licenciatura se supone, nuestra escuela es una escuela pública, pero no por ser escuela pública no tenemos que pagar algunas cosas para poder tener nuestra escuela en buenas condiciones, ¿no? Y tener sustentos como lo que es la biblioteca, u otras zonas recreativas como nuestros auditorios, entre otras cuestiones, ¿no? Pero creo que esta parte de lo público sí es muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, entramos un poquito más a detalle con ello y les doy la palabra a mis compañeras, por favor. Gracias. Sí, muy buenas noches a todos, primero. Y bueno, ya empezando un poco a hablar del contexto, hablamos un poco sobre el espacio público. Bien, como decía mi compañera Marilyn, el espacio público es un área donde todos pueden caminar libremente, pueden hacer uso y acceso de todas las instalaciones, pero bien, un factor muy importante que ella comentaba es de que nosotros mismos le vamos dando esa esencia, ese toque, esa personalidad a ese lugar, a ese espacio, para sentirnos involucrados en ello. Yo recuerdo que en una clase un profesor nos comentaba mucho sobre esto, que él todos los días tomaba el mismo transporte y él se sentaba en el mismo lugar. Esto con ello lleva a que era su esencia, su toque, su personalidad, su espacio. Él se sentía cómodo en ese lugar y por eso seguía repitiendo como el mismo patrón. Entonces, sí es como una cosa que podemos decir, es un área pública, pero bien, nosotros le damos ese toque, esa esencia, para sentirnos parte o involucrados de ese espacio. En el entorno social, pues bien, todos somos partes del entorno social, todos pues estamos involucrados en el mismo lugar, sí, todos tenemos diferentes cualidades, diferentes posiciones económicas, pero aún así seguimos en el mismo entorno, en la misma influencia, seguimos estando en la misma conexión y seguimos teniendo todos una misma condición de vida, y por ello se puede manejar una complejidad de compañerismo, se podría decir, más o menos. Pero bueno, le cedo la palabra a mi compañera Sandy. Bueno, como en espacio social, comprendo que, y como defino un poco en la lectura, lo puedo definir como el espacio en donde podemos crear una identidad dentro de nuestra sociedad, a su vez, y dentro de un territorio. También, bueno, lo que es en espacio público, es en donde hay convergencia de estos lugares, de estas sociedades, perdón, y que se reúnen en instalaciones, infraestructura. También puede haber una convergencia cultural, económica, y es como comentan mis compañeras, que se crea ahí como un derecho de identidad de propiedad dentro de una ciudad o de un lugar. Le cedo la palabra a mi compañera. Gracias, Sandy. Sí, a mí también me gustan mucho sus definiciones que han dado, coincido bastante, sobre todo porque también considero que el entorno social es el que a final de cuentas modifica el espacio público. Creo que pueden ser elementos complementarios y creo que lo pude confirmar o asociar un poco más con la lectura que se menciona de
público del estudio que hizo en la colonia Roma Norte y la construcción de lo público en la colonia Hipódromo Condesa, sobre todo porque muchas veces sin darnos cuenta este cambio de usos va generando este cambio en el espacio. Un recuerdo que tengo bien grabado, que en el Parque de México, bueno, iba muy seguido cuando era niña, y ese parque pues era pues, ahora sí que para niños, para la familia, estaban estas cascadas muy bonitas y bueno, puedes hacer un sinfín de cosas, pero ya después analizándolo bien, coincidió con este boom de la gentrificación justo ahí en la colonia Roma, y ese parque cambió totalmente a ser un parque para perros. Y estaba hablando con mis hermanos y decíamos, bueno, es que pues ya no, uno que no tiene como tal perritos que llevar a pasear ahí, pues ya digamos ya no tienes a qué ir y ya no te acercas para nada. Entonces esta parte de los recuerdos también importan mucho y es algo que no siempre se toma en cuenta dentro de espacio social, porque siempre se dice que es actores sociales, es cuestiones políticas, económicas, y esto a final de cuentas de los recuerdos también vende y te genera una atracción, pero a la vez te aleja también con este recuerdo del parque que ahora es canino. Si dices qué bonito, regresas, pero a la vez te aleja. Pero también existen otros que a lo mejor, no sé si han visto en Hospital Siglo XXI, siempre había un organillero. Entonces, pues siempre que lo escucho me recuerda mucho esas épocas. Y ese es otro elemento dentro de la misma colonia que también te acerca. Entonces es también como un sí y un no constante, y que es algo que también se debe considerar, porque al final de cuentas también te está atrayendo y te está vendiendo algo. Les doy la palabra a... Gracias, Itla. Pues creo que también algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la apropiación del espacio público que tienen las personas al momento de juntarlo con su entorno social. Muchas veces las personas que están en un solo entorno o en un punto específico se apropian de su espacio. Por ejemplo, un claro ejemplo, aquí todos tenemos la calle pues, sobre nuestra casa, ¿no? O sea, la que está enfrente de nuestra casa. Y todos sabemos que esa calle es pública, pero aún así nosotros tenemos como un cierto afecto hacia esa calle porque es en la que nosotros nos hemos desarrollado pues mucho tiempo. Entonces, a veces las personas tomamos en cuenta nuestro espacio público como un espacio social, pero creo que a veces en ese punto nosotros mismos confundimos los términos de apropiación del espacio o apropiación de nuestro entorno con entorno social, porque es muy diferente nuestro entorno social a nuestra apropiación del espacio. Nuestro entorno social es en donde nosotros nos desarrollamos, en qué tipo de clase somos socialmente estando en ese punto. Yo vivo, pues, no sé, aquí, cerca de, en Iztapalapa. Entonces, mi entorno social es diferente al de una persona que vive en Coyoacán, en Ecatepec, en los diferentes puntos de la ciudad y del Estado de México. Entonces creo que también eso es algo que cada quien toma a consideración, o más bien confunde los términos de espacio social a apropiación de nuestro entorno o de nuestro espacio. Creo que también la lectura nos marca mucho eso, de cómo varios espacios se iban modificando conforme a su espacio, a su entorno social, que se iban reproduciendo en esas áreas. Y con ello, pues también es bueno, le cedo la palabra a mi compañera Marilyn. Gracias, Ben. Ahorita que nombrabas mucho esa parte de las calles, en este caso de nuestras calles en donde vivimos, o sea, lo que arraiga lo que son los barrios, las colonias, tomaba muy en cuenta una autora, Alejandra Leal, en una parte del contexto de nuestra lectura, que cómo era la apropiación o esa parte de la experiencia que teníamos nosotros cotidianamente en nuestro, como lo conocemos aquí en la Ciudad de México,
el centro, ¿no? El Zócalo de la Ciudad de México. Esa parte en donde hay calles que son pues calles históricas, que hay monumentos, que hay intersecciones que tienen un pasaje, por ejemplo, museos, cosas históricas que nos dejan arraigo a nosotros como sociedad, ¿no? Y que si bien nosotros, como lo hemos comentado en este poquito tiempo que estamos, pues nosotros mismos como sociedad nos hacemos partícipes de estar ahí, ¿no? De estar en la misma cultura, de disfrutar nuestra cultura, de ver qué hay por nuestra cultura, pero al final todos esos museos pues literalmente son públicos, son para toda la población mexicana, hasta incluso para los que vienen de visita, que son de otros lugares, y tenemos la oportunidad de llegar a entrar a veces a exposiciones temporales que son sin costo alguno, porque son públicas, pero en cierta temporada, ¿no? Por ejemplo, tal vez del lunes con un costo mínimo de 30 pesos, ¿no? Por un ejemplo. Y los domingos es gratuito, ¿no? Entonces es como cuando más la gente se deja ir, bueno, tomando en consideración antes de que pasara toda esta situación, pero aún actualmente pues todavía hay lugares que sí se pueden, obviamente te citan y haces una reservación con anticipación para acudir y hacen pequeños grupos de 20, de 30 personas que van pasando y se van subdividiendo también en sus pequeños grupos. Creo que es muy impresionante esa parte donde la autora también nos decía que es muy importante la apropiación, la enriquecimiento que tenemos nosotros como ciudadanos y que a pesar de no desligar esa parte de lo social y la parte de los sectores públicos, porque si bien sabemos que todo esto va relacionado con lo político, pero nosotros como ciudadanos hacemos que esas partes, como ustedes bien lo mencionaron, no recuerdo si fue mi compañera Cas o mi compañera Cicla, lo dijeron tal cual, si nosotros como sociedad no diéramos pauta de eso, pues no existiera esa parte de la apropiación de los espacios públicos. Y pues en sí creo que tiene toda la razón, y contextualizando también un poco lo que decía la autora, nosotros mismos nos enriquecemos, como lo había dicho, tomando otra vez esa parte de toda esta situación que vivimos cotidianamente, como decía, o sea, porque ya es algo cotidiano, pero al final no siempre ves la misma persona cuando sales de casa, no siempre saludas a la misma persona, sino siempre es una interacción diferente, y entonces esa interacción diferente también hace que en las partes de la apropiación de los lugares sea algo y único en ese momento. Bueno, les doy la palabra a mi compañera de nuevo. Gracias, Mar. Y dentro de esta reflexión que hemos llevado hasta ahorita o que hemos tratado hasta ahorita, ¿creen que nosotros como sociedad, como personas pensantes, razonantes, sabemos identificar estos conceptos dentro de nuestro entorno? No solo el de entorno social o espacio social, sino también el de espacio público. Adelante, Micha. Gracias. Pues creo que ustedes, chicas, se han tomado muchos conceptos y muchas visiones. Desde mi punto de vista, creo que el entorno social, eso es lo primero que se aprende por inercia, debido a que cada uno de nosotros, debido a donde crecemos, nos desarrollamos, y obviamente en donde hacemos nuestras actividades, ya sea académicas, laborales, pues vamos adquiriendo diferente perspectiva de lo social, de lo cultural, como mencioné yo anteriormente. Creo que eso del entorno va a forjarnos y va cambiando dependiendo, insisto. Y lo del espacio público, creo que desde que nosotros empezamos a crecer igual, pensamos que todo lo que converge a nuestro alrededor es público. Afortunadamente pues no es así. Está la barrera de lo privado. Aún dentro del mismo espacio público hay restricciones. Creo que en sí no sabemos diferenciar a ciencia cierta hasta ya después lo que es el espacio público. Sin embargo, pues tanto el entorno social y el espacio público van de la mano, y de ahí todos los conceptos que ya se tocaron, como la apropiación de este mismo. Creo que eso es lo que yo podría definir, o yo podría ver desde mi perspectiva, que estos conceptos no los tenemos en un principio
bien entendidos. Sin embargo, con todas esas características que yo mencioné, pues sí se van desarrollando y cada uno va forjando nuestra diferente perspectiva de lo que significa cada uno. Y le cedo la palabra, compañeras. Gracias. Gracias, compañero. Pues bien, tal cual la respuesta, creo que no. Hasta ahorita no tenemos un punto de poder definir o saber qué es un espacio público y qué es un espacio o cuál es la parte social, ¿no? Y eso quiero tomar un ejemplo que me quedó muy claro en décimo de lo que es nuestra licenciatura. Teníamos a una profesora, Alicet Márquez, que nos decía con un contexto, entonces tú también te quedas pensando en eso, ¿no? Que lo vuelvo a recalcar con lo que ya había mencionado. Vas en un lugar, vas en una calle, vas en una avenida y ves casas bonitas, ¿no? Y pues te impresiona la construcción o cómo está la fachada, lo que ustedes gusten, y empiezas a tomar fotos, ¿no? Y pasa las personas que están ahí vigilando, que son guardias de seguridad o que son policías que están designados para cuidar esas residencias o esas casas habitacionales, y te dicen, no puede tomar fotos. Te quedas, ¿por qué no? Si estoy en la calle. No, pero si es algo público, no es público. Son casos de tal magnitud, y te empiezan a decir un buen de cosas y no puedes tomarlas, dice, porque puedes hacer mal uso, pero pues estoy en la calle. No puedes. Entonces, literal, nos comentaba la profesora que le hicieron borrar las fotos de su cámara, o sea, se dijeron, a ver, queremos ver, ¿no? Entonces, porque empezaron a decir que eso ya era como algo de dañar moralmente la Propiedad ajena. propiedad cuando no estaba haciendo más que tomar una foto, ¿no? O simplemente abrir grandes que son de ballenas super gigantes que son de 2 carriles o hasta incluso 3. En la parte de abajo del puente hay construcciones como tiendas departamentales pequeñas de comida rápida, hasta incluso de dentistas. Creo que aquí hay uno, no me acuerdo en dónde está, aquí ¿cómo se llama? Guapa. Apúrate. Que literal hay dentistas en la parte de abajo y solamente su construcción es de vidrio y todo lo que te hace el dentista se ve, ¿no? En la gente que pasa, ¿no? O sea, es un espacio público, pero ya tiene aparte ese giro. Entonces creo que hasta ahorita podemos definir algunas cosas porque a simple vista se pueden ver, se pueden relacionar y puedes entender lo que es social y que es un espacio público, pero a veces también ese espacio público te engaña con el espacio privado. Entonces, en contexto, pues tomaba este ejemplo de nuestra profesora. Creo que, como lo dijo Michelle y lo vuelvo yo a confirmar, no tenemos a ciencia cierta todavía el esclarecer esta parte de los conceptos. Creo que así como lo mencionas, lo menciona como tal la escritora del tema que estamos viendo, cuando menciona que existen barreras tanto por bloque, barreras sólidas que se pueden tocar, como barreras sociales ya predeterminadas en el punto. Perdón, es que como que se cortó un momento. Sí, no te preocupes. Sí, perdón. Tenemos con pausa con Cicla. Si quieres, adelante, Cicla. Pues, gracias. Respondiendo a la pregunta, yo creo que no siempre sabemos diferenciarlo y lo vemos diferente no tanto porque sí sabemos que crecemos bajo ciertas costumbres de nuestra familia y que después ya nosotros tomamos nuestras propias decisiones, pero al final de cuentas no sabemos diferenciarlo porque esta apropiación es aprendida desde la costumbre, desde las actividades
cotidianas, así incluso lo podemos ver dentro de nuestro mismo, a pintar tal espacio va a quedar bonito, pero algunos nos quedamos en casa siempre y porque te empiezan a decir no, aquí es unas personas, entonces yo creo que no siempre sabemos distinguirlo porque lo percibimos de una forma distinta y a todos se nos inculcó de diferente forma. Ya puedo hablar. Gracias. Es que como que se traba un poco. Pero a esto, algo que se refiere a la lectora es que se empiezan a crear barreras sólidas y sociales. Barreras de 2 puntos. Las sólidas, que son las que se pueden tocar, las que son pues de plano una valla en medio de 2 puntos. Y las barreras sociales son aquellas en las que por la misma sociedad se van limitando de la apropiación de su entorno y de su espacio. Porque muchas veces, como lo mencionó Marilyn, queremos ir, vamos a un lugar y nos gusta, tomamos fotos, pero nos dicen, no, es que tú eres de afuera de esta área, tú no puedes tomar fotos de esta área, porque tú no perteneces a este entorno social que ya se construyó en este punto. Entonces, cuando nos niegan un entorno social, en el mismo momento se nos niega un espacio público. Porque las personas que crecieron en ese entorno social están apropiadas de su espacio público y no dejan que otras personas externas a también permitan conocerlo o se permitan usar y apropiarse de ese mismo entorno. Y prácticamente, pues no, socialmente no sabemos cómo identificar estos 2 puntos porque siempre hay disputas por esos mismos 2 puntos. No puedes estar en un espacio público sin que te ataque su entorno social en algunas ocasiones, o no puedes estar en un entorno social sin que te sientas a veces incómodo en el mismo espacio público. Creo que no podemos asimilar los 2 puntos o no podemos aún como crear una conexión nosotros como personas razonables entre esos 2 puntos. Y ahí mismo es cuando les quiero mencionar o les quiero hacer otra pregunta, que es ¿por qué la ciudad está tan peleada al mismo tiempo con su entorno social? O sea, ¿por qué es tal disputa? Mitch. Gracias. Pues retomando lo que comentas, creo que las grandes ciudades, sobre todo las ciudades cosmopolitan, o los lugares donde hay un atractivo o lo han hecho atractivo con el paso de los años, de cierto modo han excluido, retomando lo que dices, a todas aquellas personas que no son de ese entorno. Es decir, si una persona viene de la parte norte hacia la parte sur, que es el atractivo, por decirlo así, pues obviamente estas personas de la parte atractiva pues van a sentir que están ocupando ese espacio, están apropiándose con aspectos negativos, cuando realmente todos deberíamos de gozar de ese espacio público con sus restricciones, claro está, pero al final de cuentas es un espacio donde se debería transitar para todos, sin restricciones, sin exclusiones, y creo que esta última palabra, la exclusión, es lo que ha sido el enemigo. Grandes ciudades, grandes desarrollos, o el desarrollo que se ve desde la visión occidental o la visión pues global, y que pues, evidentemente llega a Latinoamérica, y eso es lo que ha suponido o ha dado un supuesto de que ese entramado, ese goce de estos espacios solamente son para ciertas personas y los demás quedan fuera. Eso es lo que yo veo como un problema, uno de los problemas de estas grandes ciudades de las que se mencionan, donde son ciudades cosmopolitas, son ciudades de desarrollo, pero evidentemente también son ciudades con grandes problemáticas. Así conforme va pasando el tiempo, esos problemas van siendo más visibles.
Le cedo la palabra, compañeros. Gracias, Mitch. Pues, como tú dijiste, denos dio la respuesta tal cual, solo es como para confirmar con lo que leemos en la lectura. Sí bien lo decía que en esta parte de, como lo dijo ella, esta parte del sector de X lugar, de tal calle a tal calle o de tal esquina a tal esquina, solamente puede estar esta cierta población, porque aquí nació, porque se apropiaron, porque han ido estando ahí generación por generación y no quieren o no permiten que gente externa se quiera adentrar a esa parte de ahí, ¿no? Entonces, si bien lo decía también la lectura, el habitar en un sector específico hace que empiece a ver esa parte de las clases, ¿no? Y como bien lo decía la lectura, hay clases que son relacionadamente tres, como ya lo sabemos, la clase pobre, la mediana y pues la rica, ¿no? Pero aquí tomaba mucha énfasis en solamente la clase mediana y la rica, ¿no? Que se apropian de lugares donde pueden tener requerimiento total cultural en todos los sentidos y que no quieren que demás población aledaña pueda tener las mismas oportunidades que ellos tienen. Entonces, al momento de tener un predio con una casa hermosa, incluso con un buen carro, lo que ustedes gusten y manden, pero llamando a lo material, simplemente a lo económico, a lo material, sin valor de esfuerzo, si lo queremos ver así, pues se empieza a ver esa parte, como lo dijo nuestro compañero Michelle, ¿no? El que se empieza a ver la segregación, la parte de esa sociedad que empieza a tener como violencia, porque todos quisiéramos tener una casa bonita, todos quisiéramos tener, bueno, hablando en general, ¿no? Un carro, una moto, una bicicleta, ¿no? Pero bonita, ¿no? Algo propio de nosotros, algo material que nos haga sentir satisfechos, ¿no? Entonces se empieza a ver como esa parte de la violencia, ¿no? Pues él tiene ese carro, pero yo no lo puedo tener, pues me lo robo, ¿no? O sea, gente que no era de ese sector, que era externa, como bien lo dijo mi compañera de él, empieza a hacer pues ese tipo de violencia, ¿no? Robar, asaltar y así, y hacerse de las cosas materiales que quería, pero no de la manera adecuada. Entonces es como lo tomaba la lectura. Ya empieza a haber esa segregación, ese tipo de violencia social, esa parte de lo material, lo simbólico, lo que no son pues parte de los fenómenos que nos transforman en esa parte de lo que es el contexto urbano, y que empieza a crecer y a crecer, porque ya empieza a haber no solamente estas dos clases, mediana o clase media y clase rica, sino ya empieza a haber otra clase, que esas mismas dos clases se empezaron a segregar y por eso se conjuntó esa parte de la sociedad, ¿no? Un punto minorista o raquítico, si lo quieren ver así, que empiezan también a querer o forzar a tener unas cosas propias. Adelante, compañera Sandy. Nada más agregando un poco a lo que tú comentas, también la violencia se ve desde los mismos trabajadores. Por ejemplo, bueno, donde se nota un poquito más es en la Roma y en Santa Fe, ¿no? Esa como desigualdad social que hay, ¿no? Bueno, yo digo que también en cierta parte los trabajadores se apropian de su zona de trabajo, y mediante esto también a veces hemos escuchado en noticias así, que ellos también ejercen violencia a grupos de personas de escasos recursos, ¿no? Que ya ves que luego del Oxxo, ¿no? Ya le echó agua pues, a una persona en estado de pobreza, o cuestiones así que se van dando. Me traba un poco la No te preocupes, Citla, me parece, Sandy, perdona. ¿Se escuchó? Sí, se te escuchó. Gracias. Pues adelante. Palabra.
sentencias. Adelante, Cas. Ok, bueno, igual un poco retomando lo que están comentando mis compañeras, escuchando un poco, pues sí tenemos esa desigualdad social y sí se llega a notar, hay veces por las zonas y donde podemos decir, no, pues esta zona es la zona muy alta, esta zona es la media y allá del otro lado, nada más cruzando la avenida, tenemos la zona muy baja. Se puede notar eso desde ciertos puntos de vista. Y pues también, como mencionaban mis compañeras, es donde empieza el ese desarrollo, por decirlo así, el que la gente quiere tener más y decir yo quiero tener esa casa, como decía mi compañera Marilyn, o quiero tener esa moto, y la única manera que ven es la violencia. Entonces ahí se empieza a generar un poco todo esto y tenemos igual todos los pues todos esos desarrollos que se van pues uniendo poco a poco y se va formando un mal desarrollo en el espacio público de la sociedad y como bien se va viendo afectada esa zona. Si era una zona tranquila por la misma gente que se va apropiando de esos territorios, ahora todos podemos decir que esa zona ya es insegura, cuando en realidad ahí era una zona muy tranquila, pero la misma gente es la que va haciendo que el espacio se vaya deteriorando un poco. Le cedo la palabra a mis compañeros. Pues creo que en pocas palabras, para crear un buen entorno social debemos aprender a apropiarnos, pero sin excluir a los que vienen fuera de nuestro entorno social, para que ellos también se sientan propios de nuestro espacio público, para que puedan lograr desarrollarse dentro de nuestro propio espacio público y social en el que nosotros nos ubiquemos, así como nosotros podernos desarrollar en los mismos puntos de su espacio social y su entorno social y su entorno público en el que ellos se encuentren. Y pues creo que por hoy sería todo, sería esta nuestra discusión. Gracias por la discusión. Al contrario, gracias a todos. Gracias a ustedes, compañeras, y gracias a ustedes, espectadores. Hasta la próxima. Y pues Buenas noches. tengan una bonita noche. Los Gracias. TQM. Gracias por la colaboración.